Pear de India Boca, o Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el primero fue en el 2010, Rupi, a ver, cualquier tipo de terminología, yo creo que tenemos que estar desde una característica superior, era María Teresa Cabré, Cataluña, Barcelona, Lisboa, oye, Lorenzo, Pepe, que no, Cato Jamaica, cuando venimos de Perú, tiene viajó, para mí llegar a Uruguay, terminología de Perú. Pepe de Kikuri, Catume, Sahabe, Niño Perú, Niño Mogueta, sea Catalina Perú, Catalina, Ani, yo no Pepe de YouTube, se mandó, Javi, Mogueta, en directo. Pepe no es muy gentil, pero MH y África tenemos que la cosa muy pero tengo que decidir añadir Japón a mí por agua pudiera nivel y por ahora la gente aprende a Pepe mapa que se sabe que tú te hayas puesto en Japón terminología de verdad al primero hubo algo que tengo de cara peruana era Rosa Lima viajó en Miguel Facultad Politécnica, Universidad Nacional, donde fue mi Temipuru, mi contenido, mi argumentar, computadora ya lleva a un día no vivir, yo ni Perú que tenía, pero en mi tema, atendió Bogotá, con Inter y Jacoba, con Inter y Jacoba, está tapizado en un cultivo. Imagina curso de especialización en terminología guaraní. A vengo de dejar a Carlos Ferreira, a vengo de dejar a Porfiria, a vengo de dejar a Selva, a vengo de dejar a Zulma, a Etare, un bajo que a Pichajape, usted venimos con Ave, tenía aquí, cuando te veía era acá. Acá un par de tiempo. Ya ves a enseñar la E por igualmente. Ya y Arequima y el Tucú, Tembejo, y Peruname, a cuando te y ponaba en la cola, ya se sacó a mí, hoy ya de la pisacuera, oye Pitasoa, Tembejo la Percueri. Ahorita, hoy ya fue con la Tembejo. Creo que eso es lo más importante de rescatar. Escucharon ustedes a nuestra profesora Porfiria hablar de estos nombres de pueblos, de ciudades, de lugares. Yo estoy mencionando la parte más amplia, más allá de lo que ella presentó, que hace rato viene trabajando. Lo mismo el caso de la profesora Zulma y el caso de acá del profesor Carlos Ferreira, que ya tienen una trayectoria dentro de lo que es la terminología y que de alguna manera siempre están buscando a otros, en este caso inclusive más jóvenes, interesados en el tema de la terminología. Es una nueva especialidad, así como hay gente que viene a estudiar la licenciatura en guaraní o la maestría y después el doctorado y por ejemplo elige como especialidad la lingüística. Yo siempre suelo comparar cuando me toca la oportunidad de entrar a una sala de clase, puede ser acá, puede ser en el interior, y yo le digo a la gente, a ver, yo estás aquí, cojamos para esa, venimos a la anduta, a esa picuata, cojamos a la creo y cojamos a pegar tu picuata, vamos a la petita, el médico estudia 6 años, y todos los médicos que estudian 6 años tienen un plan de estudios y aprenden y son capaces de poner en práctica sus conocimientos, pero ¿qué hacen? Se especializan. Y acá en frente nosotros tenemos a un pediatra. Una vez le llevamos a una persona que estuvo acá con una especie de presión alta. Le llevamos enfrente y él nos dijo que yo le daba una especie de primeros auxilios. Yo soy pediatra y a cada 2 cuadras hay un cardiólogo. Pero a mí no soy el pelo. Y él lo que dijo con eso claramente es que es médico, pero él es especialista en niños. Y que al otro lado estaba el especialista en el corazón. Nosotros tenemos eso mismo, las personas que acá se dedican a la parte lingüística, la gramática, que mucha gente dice,
guaraní es la matemática, ¿cierto? Uy, que la suma resta mía, pero vete pero a mí me gusta mucho la gramática. Hay otros que hacen literatura, hay otros que se dedican a la parte pedagógica, ¿verdad? Ahí ya entra de por medio métodos de enseñanza, de motivación, de transferencia, de fijación, de evaluación, todo, de producción bibliográfica. Está la gente que se dedica al tema, por ejemplo, de la cultura, sobre todo la cultura indígena, de antes y de ahora. Y bueno, a eso le agregamos el tema del folclore. El folclore no, todo el folclore se da en guaraní. El folclore en castellano, el folclore en yeyá, y obviamente también es parte de lo que nos interesa. Y llegamos a esto que digamos lo último que hoy en día es una herramienta muy pero muy importante, que es el tema de la traducción. Y la traducción va a implicar en este caso también la interpretación, y para ambos la base terminológica. Es decir, una persona que se va a dedicar a hacer traducción tiene que tener un conocimiento amplio. Muchas veces a mí me suelen preguntar, y profesor, ¿no podemos hacer esta traducción ya por línea? Vamos a ir leyendo y vamos a ir ya haciendo la traducción. Yo le digo, vamos a perder el contexto, hay que leer toda la obra. Si el libro tiene 200 páginas, hay que leer completamente el libro. Yo no puedo hacer ya directamente el primer párrafo, el segundo párrafo, porque no es lo mismo. Tenemos que saber exactamente de qué trata la historia para, en base a eso, saber cómo vamos a hacer la traducción. Hay veces hay traducciones que son lineales, directas. Yo puedo decir boga, como dijo Zulma, casa, puedo decir yaguá, perro, caballú. Bueno, pero después allí otra vez, yo tengo que saber si es que se refiere al animal o puede ser como un caballo que chamonazo. Y allí ya no es caballú, pero es yapógena. Y cosas como esas vamos a encontrar que en el guaraní tenemos más expresividad, en el castellano menos. Hay inclusive cosas que la gente dice, no, pero esto decimos en castellano, no podemos decir en guaraní. Y hay cosas en guaraní que no podemos decir en castellano. Va a irse a Mandasayer, nadie dice buenas siestas. Nadie dice buenas siestas, probablemente yo traduzco allí hola. ¿Qué tal? Pero directamente no puedo poner buenas siestas. Y eso mismo le ocurrió una vez a un gran amigo nuestro que escribió un libro sobre el Perulimá. Yo siempre recuerdo que se le había dado ese texto en guaraní a otra persona para que haga la traducción. Y como era el texto de Perulimá, una sola parte decía, hablando guaraní, sale Perulimá y dice, de la Sore. Y la persona hizo una traducción literal y puso por tus gusanos. Y sabemos que por tus gusanos no son de las Sore. De las Sore van a decir eso otro, te haga hipócrita, ya. En vez de ponerle una calle, aquí está la verdad. Pero a mí no me voy jamás de las Sore. Y el que tradujo, entonces tenía que haber puesto, epa, caramba, cosas por el estilo, no precisamente por tu gusano. Eso es importante siempre poner el cuidado. Por eso era tan importante eso de entender que las palabras tienen la polisemia, significan más de una cosa. O hay veces a un mismo fenómeno se le da varias denominaciones. Una persona que no es muy empapada en el guaraní, a veces va a quedar pensando, por ejemplo, la palabra manón, que yo nunca olvido el trabajo de Domingo Aguilera, el visionario portugués. Él, por ejemplo, encontró más de 100 maneras de decir la muerte. Era la manón. Ereguá, Oyerequí, Ñanderella, Opotí, Ocalipú, Evitema, Ojellama y Cruzada, Omañandella Piquete, Omajemelino Amen, Oporajero Nacional de Sahari. Y eso es lo pintoresco, es el lenguaje de segundo plano. El lenguaje de segundo plano, por eso el trabajo de ese traductor es un trabajo que requiere conocimiento cultural, más allá de la necesaria formación lingüística, conocimientos terminológicos, pero el contexto es importante. Entonces, en este seminario hoy nosotros rescatamos este nuevo elemento. Este seminario hace una propuesta
vamos a dejar a los que nos ven, a los que están estudiando, a mirar y dedicarse a ese campo. Es un campo totalmente nuevo, al punto que todavía la gente no reconoce el valor del trabajo. Reíste que y hoy en día ya le decimos a la gente, nosotros tiene un costo. Y yo voy a una de las empresas que hacen traducciones del inglés al castellano al japonés, al alemán, y ellos cobran caro, cobran por página. Y nosotros estamos en lo mismo ahora. Hacer un trabajo que significa en este caso que el que hace un buen trabajo, ¿verdad? Eso es lo importante de todo esto. Bueno, yo quiero relacionar eso con una parte cortita que les voy a mencionar, que me parece interesante que tengamos presente. No todos, pero hay una parte que en Paraguay